Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En los próximos días, el Papa León XIV emprenderá el que será su primer viaje internacional desde su elección. El lugar elegido, Turquía y Líbano, no es nada casual. De hecho, será un gesto cargado de simbolismo. En Turquía va a conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea, que se cumplen precisamente este 2025. Para ello tendrá un encuentro ecuménico con el patriarca Bartolomé. Y ya en el Líbano, el Papa alzará su voz por los cristianos del Medio Oriente y, sobre todo, por la paz en una región marcada por heridas profundas. Desde una perspectiva cristiana tenemos que tener en cuenta que los viajes papales no son una mera delegación diplomática, sino una enseñanza clara del Evangelio. La necesidad del diálogo, de la reconciliación y la compasión por los más vulnerables. Jesús nos llama a unirnos más allá de nuestras diferencias, nuestra creencia, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras confrontaciones. Y lo que nos pide es construir puentes y no muros que separen. Así que hoy este viaje, esta misión que emprende León XIV no será solo diplomática, no es una visita de Estado al uso, sino es un viaje profundamente espiritual. El Papa va a ofrecer esperanzas donde hay sufrimiento, acompañará a quienes han sido olvidados y alzará la voz contra la injusticia. Ojalá que también nosotros emprendamos este viaje como algo interior y que sea un llamado a la solidaridad activa, a la oración y al compromiso real por un mundo donde la fraternidad cristiana sea fuerza transformadora. Buenas tardes, comenzamos así una nueva edición del Espejo de Ávila. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es 21 de noviembre de 2025. Recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. En el programa de hoy haremos un repaso por los diferentes actos jubilares que van a tener lugar los próximos días en nuestra diócesis. Estamos a punto de concluir el Jubileo de la Esperanza, pero aún nos quedan citas significativas. Mañana, por ejemplo, se celebrará el Jubileo del Mundo de la Enseñanza y la semana que viene el Jubileo del Mundo de la Cárcel. ¿Y cómo se podrá lograr la indulgencia plenaria? ¿Cómo se podrá ganar el jubileo si estás privado de libertad? Nos lo va a explicar todo hoy el responsable de la pastoral penitenciaria de la diócesis. Tendremos también oportunidad de escuchar a Jorge Pato en su atrio de las palabras y terminaremos con un reportaje muy especial conociendo a fondo una de las realidades de nuestra diócesis: cómo llevar la fe a los pueblos de la España vaciada, cómo mantener vivas las comunidades cuando el sacerdote no puede llegar a todos los pueblos, especialmente aquellos pequeños en los que la mayor parte de su población es lo suficientemente anciana como para no poder desplazarse a una parroquia cercana. Hablamos hoy de todo ello. Antes de nada, este saludo que te enviamos en este día frío del mes de noviembre. Por fin parece ya que estamos en el tiempo que tenemos que estar. Vamos a comenzar ahora sí esta edición del Espejo. Arrancamos aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Ahora sí vamos a comenzar este espejo de hoy. Te lo contaba al principio del programa, mañana vamos a celebrar ese jubileo del mundo de la enseñanza y va a tener lugar una peregrinación hasta la catedral, que es el signo, digamos, físico visible de ese jubileo. Pero ¿qué pasa cuando una persona privada de libertad quiere conseguir ese jubileo? Bueno, pues nos vamos a acercar hoy a esa realidad del jubileo del mundo de las prisiones gracias al responsable de la pastoral penitenciaria, Juan Carlos. Nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenido a la antena de COPE. Buenos días, muchas gracias, Ausi. Bueno, es un jubileo más, pero este tiene unas características diferentes, Juan Carlos, porque está abierto no solamente a las personas que trabajáis en el mundo de las prisiones, sino también a las reclusas. Sí, efectivamente tiene esa connotación y la suerte de todo esto es que la Iglesia lleva muchísimos años madurando el trabajo en estas instituciones y tiene preparado todo tipo de contingencia. Por eso la propia bula y las normas sobre la concesión de la indulgencia contemplan la posibilidad de alguien que no pueda salir
por impedimento físico, un enfermo, por impedimento en este caso judicial, un preso, y establece qué medidas se pueden realizar para ganar el jubileo. Pues en ese contexto, nosotros hemos planteado hacer el jubileo para aquellas personas que sí que pueden salir de la cárcel estando privadas de libertad, también para funcionarios y colaboradores, pero también pensando en las personas que no pueden salir para que puedan de alguna manera participar en este jubileo de la esperanza. Porque estamos hablando de esa indulgencia plenaria que podemos conseguir todos y también las personas privadas de libertad, porque es una gracia que concede la Iglesia, y qué mejor sitio para hablar de la esperanza que también en ese momento, en ese contexto tan duro, ¿no? Para ello, Juan Carlos, habéis preparado durante estos días una serie de charlas, de conferencias ahí dentro del centro penitenciario de Brieva, para preparar y para saber exactamente qué es lo que se va a vivir en estos días. Efectivamente, nosotros tenemos en la actualidad un grupo de asistentes habituales a la Eucaristía bastante homogéneo, gente que está muy comprometida con su fe, y entonces nos parecía que no solamente deberían de participar en el jubileo aquellas que pudieran, o las que se quedaran dentro, sino que también tenían que tener constancia de la importancia del evento. Y por eso les hablamos de la historia del jubileo. Paco Pal les habló de esperanza en lugares de periferia, y hoy Jorge Zazo les va a hablar de cómo ganar esa indulgencia, tanto a aquellas que se les va a permitir la salida como a aquellas que no la puedan realizar. Y hoy, al día 28, será el acto jubilar en concreto para todas las personas que puedan estar en la calle, evidentemente. Bueno, vamos a hablar en primer lugar pues de esa preparación, porque como me decías, Juan Carlos, en la propia bula del jubileo la Iglesia tiene prevista esa posibilidad, ¿no?, de que las personas privadas de libertad puedan también lucrar la indulgencia plenaria. ¿Cuál es esa fórmula para ello? Pues lo que contempla es, el Papa Francisco era una persona muy sensible al ámbito de la cárcel, lo cual no quiere decir que los demás papas no lo hayan sido, ¿no? Quizá ha sido un poco más significado. Eso no quiere no significa poner a nadie en evidencia, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 de la bula ya hablaba precisamente, exclusivamente de este contexto. Y al sacar las normas, pues dijeron efectivamente que una persona, haciendo una introspección, una vida espiritual interna y haciendo una serie de medidas, podía llegar a lucrarse la indulgencia. Iba destinada a los presos, a los enfermos, a los que están en residencias de ancianos, a los monjes y monjas de clausura. Es decir, contemplaba esa posibilidad para un colectivo amplio sin estigmatizar a nadie. Era simplemente decir, oiga, usted no puede realizarlo físicamente, y la Iglesia pues contempla esa posibilidad haciendo prácticamente las mismas prácticas, pero a su medida. Por ejemplo, ¿cuál es la puerta, en este caso, cuál sería la puerta jubilar? Pues la puerta de la celda de una monja o de una persona reclusa, la puerta de tu habitación. ¿Cuál sería el templo jubilar? La capilla, si existe, por ejemplo. O sea, es una adecuación a la realidad concreta de estas circunstancias. Nos comentaba Juan Carlos, lo hemos dicho también al principio de la entrevista, que este jubileo del mundo de la cárcel pues va a tener lugar la próxima semana, concretamente el día 28, y apuntabas ya, Juan Carlos, a que es posible que puedan participar algunas reclusas si así además lo contemplan pues la situación jurídica, la situación penitenciaria que tiene cada una de ellas, ¿no? Efectivamente, nosotros desde el principio elevamos la consulta para todas las que acudían a la Eucaristía, y conscientes de que todas no podían hacerlo, pero también es verdad que nosotros no vamos a decir tú sí, tú no. Entonces la institución nos dijo ya desde el principio que había que tener una serie de medidas, como es lógico. Esas medidas se han puesto en marcha, creo que se están a punto de conceder los permisos, y sí que va a haber un número, no muy numeroso parece ser, pero sí va a haber un número de personas que van a poder salir. Evidentemente estas salen con doble responsabilidad, ¿no? Su propio jubileo y de alguna manera pues participar o hacer partícipes a sus compañeras, ¿no? Junto con ellas, pues como está invitado todo el ámbito penitenciario, funcionarios, personas que trabajan en la institución, personal de seguridad, etcétera, pues evidentemente a todos ellos también se les va a convocar para el acto exterior, porque va a ser el próximo día 28, como bien dices. Va a ser a partir de las 4:15 en la iglesia de San José, en el convento de las Madres, con un acto penitencial y esa peregrinación física
Basílica hasta la catedral para entrar por la puerta jubilar y celebrar allí la Eucaristía. Sí, elegimos esta fecha y elegimos este lugar porque el jubileo para la cárcel va a ser en Roma en diciembre. Esto nos hacía coincidir con el próximo año jubilar que se va a abrir en Ávila con motivo de San Juan de la Cruz, y nos parecía que era mejor un poco retrotraerlo. Y nos parecía adecuado San José por dos razones. Primero, porque es un lugar emblemático a nivel mundial dentro de lo que significa la fe y la esperanza. Teresa dio testimonio universal. Y segundo, porque nuestro capellán actual es el capellán de las monjas de San José. Sí. Y nos parecía que que juntar en el mismo sitio sus dos realidades pastorales pues también podía resultar por lo menos curioso, o por lo menos simpático, que las monjas de clausura, pues de alguna manera partícipes de una reclusión voluntaria, pues tengan en su casa durante unos momentos a aquellas personas que también están privadas de libertad. En este caso por obligaciones, claro. Por imperativo legal. Pues este es el programa que tenemos previsto para la próxima semana, ese jubileo del mundo de la cárcel que se va a celebrar el día 28 y es, digamos, el más o uno de los más especiales que se celebran durante todo el año por esas peculiaridades que acabamos de comentar con Juan Carlos, que es el responsable de la pastoral penitenciaria de la diócesis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Ti prego. Tiempo ahora para abrir el atrio de las palabras y conectar por teléfono, que le vamos a hacer con Jorge Pato. Bienvenido, aunque sea por teléfono. Muy buenos días, Ausi Rueda, ¿qué tal? Gracias a Dios que tenemos a la técnica para seguir escuchándote, y hoy Jorge me ha chivado por fin lo que va a decir en esta jornada, que es una frase que decimos muy a menudo de una persona pues que tiene unas firmes convicciones: sentar cátedra. ¿De dónde viene esa expresión, Jorge? Pues es que hoy, además viernes, ya estamos al final de la semana, estamos ya un poco cansados, ¿no? Pues nos vamos a dedicar hoy un programa muy sedente, vamos a estar muy relacionados con las sillas y con estar sentado. Muy bien. Bueno, pues la palabra cátedra proviene del latín cátedra y también del griego, también con la misma expresión, cátedra, que significa literalmente eso, asiento o silla. Y originalmente, que es por ahí de donde viene este significado que le damos a esta expresión, se refería a un asiento elevado desde donde un maestro impartía clases. Entonces, ahí ya vemos la vinculación con en ese sentido que tenemos a la hora de decir que cuando alguien sienta cátedra es que expresa una opinión pues así como de una manera muy concluyente, con autoridad sobre un tema. Pues viene heredado ya de esa palabra original en griego, es decir, que esto ya tiene siglos de significado a sus espaldas, y que luego lo que ha habido es que por extensión se ha aplicado también en materia religiosa a la silla desde en la que se sienta un obispo. De esta manera pues eso, la cátedra es también lo que nos da sentido a la palabra catedral, puesto que la catedral es la iglesia donde está la cátedra, que es la silla en la que se sienta el obispo titular de esa diócesis y que por lo tanto es el sitio, el asiento que tiene que ocupar. Por lo tanto, aunque haya dos catedrales como hay en algunas ciudades de España, cátedra solamente hay una. La cátedra oficial es solamente una de las sillas que ocupa el obispo. Y precisamente, vamos a conocer otra palabra mucho más rara ahora más adelante, precisamente en esa cátedra solamente se puede sentar el obispo diocesano o también una persona a la que el obispo le permita sentarse en esa cátedra. De manera tradicional, cuando un obispo celebra en una catedral de otra diócesis, si no te concede permiso, pues no te podrías sentar en esa cátedra. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo solventamos esto? Pues lo solventamos con una palabra de estas que le va a encantar a Ausi Rueda, que es una palabra un poquito complicada. Que no pienso volver a repetir. Venga. Faldistorio. Bueno, hombre, tampoco es tan rara, en fin. Bueno, no es muy habitual, que digamos. Bueno, ¿y qué es un faldistorio? Pues, a ver, por explicárselo un poco a los oyentes, es un asiento que no tiene respaldo y que casi que podría ser un objeto, un mueble de Ikea, porque es un 2x1. Porque ese faldistorio lo que tiene es que es como eso, con una silla que sí que tiene brazos, pero que no tiene respaldo, como decíamos, que se puede usar como silla
en caso de que no puedas ocupar la cátedra que ocuparías si te da permiso el obispo. Pero también sirve como reclinatorio, es un 2x1. Lo hicieron muy bien cuando se inventaron este objeto. Desde luego. ¿Y por qué tiene este doble uso? Pues porque, a ver, cuando un arzobispo va a una de las diócesis sufragáneas de su archidiócesis, ahí ese arzobispo se puede sentar a celebrar directamente en la catedral, no tiene que pedir permiso. Los cardenales, excepto cuando están en Roma, también vayan donde vayan, celebran en la catedral. Y el Papa siempre celebra en la catedral, porque como él tiene una jurisdicción suprema, pues entonces él puede. Por lo tanto, dices tú, bueno, pues entonces el Papa nunca va a usar este elemento. Pues sí, porque el faldistorio, al poder ser usado como reclinatorio, se usa en algunos ritos muy particulares, como por ejemplo en las ordenaciones, se usa esta silla, esta especie de silla, pero se usa eso, como digo, como reclinatorio, en la cual el caso, como digo, en el caso de los papas, pues bueno, tienen un cojín en el suelo en el que se arrodillan, sí, y ellos acaban puestos con las manos apoyadas sobre ese otro almohadón que está pues haciendo las funciones como de reclinatorio, ese 2x1 que decíamos de este faldistorio. Y además no es que digamos, bueno, pues esto será una cosa que ha caído en desuso o que lo cambió el concilio, como decíamos la semana pasada, todo lo que se ha hablado en estos conceptos, pues no, ni mucho menos. Tanto el Papa Francisco como el Papa León XIV lo han usado, y el Papa León XIV lo seguirá usando, puesto que está contemplado en el rito de las misas presididas por obispos, está contemplado el uso de este elemento, en caso de que se disponga de él, para ciertos ritos, como decíamos, por ejemplo, como las ordenaciones. Entonces, pues bueno, yo creo que está en vigor, es un elemento que se puede usar y que se usa de hecho, y esto lo que también nos da es una idea de la importancia que tiene la cátedra como asiento principal y como ese asiento significativo del poder episcopal en la catedral, y que da nombre tanto al edificio como al asiento, y también como a esa expresión que decimos de sentar cátedra, que nos da esa idea de que quien habla con mucha autoridad sobre un tema, porque está además en ese sitio preeminente y que se situaba por encima del plano del resto de las personas que le están escuchando. Bueno, pues ya hemos aprendido sobre la cátedra y ya sabemos que es el sitio la silla esa de piedra donde se sienta el obispo o donde se sienta el Papa, pues ya sabemos ahora darle un nombre concreto y de dónde viene, gracias a la sabiduría que todas las semanas comparte con nosotros Jorge Pato, aunque no quiera compartir con nosotros su presencia física. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. No siempre es poder, un saludo. Hasta la semana que viene. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La diócesis de Ávila cuenta con 266 parroquias, pero apenas un centenar de sacerdotes en activo. ¿Qué pasa cuando el fin de semana el párroco no puede llegar a todos los pueblos? Hoy viajamos hasta Cantiveros, una pequeña localidad del norte de la provincia de Ávila, para conocer una realidad que, si bien no es la solución más adecuada, sí que es cierto que permite mantener cohesionadas las comunidades cristianas de nuestros pueblos, pero sobre todo dar vida a la España vaciada. Hola, soy Ana Isabel Velázquez, soy de Fontiveros. Soy animadora de las celebraciones litúrgicas en ausencia de presbítero los domingos. Una celebración en ausencia de presbítero es la reunión de la asamblea dominical en un lugar, en un pueblecito, a los que no pueden acceder los sacerdotes a hacer la Eucaristía porque no hay suficientes sacerdotes. Entonces, las celebraciones lo que hacen es reunir a esa asamblea para poder rezar, para poder escuchar la palabra del Señor, rezar juntos y, por supuesto, participar de la comunión del cuerpo de Cristo.
Pues no sé si 19 o 20 años llevo ya haciendo celebraciones, sí. Bueno, aparte de los estudios, que es verdad que yo ya tenía en teología, pero tuvimos un año de formación especial solo y exclusivamente para ser animadores de estas celebraciones. Entonces, un poquito, claro, hay que formarse un poco en liturgia, por supuesto en la palabra de Dios, un poco en la tradición y bueno, también pues un poquito en oratoria y un poquito en vocalización, pero bueno, fundamentalmente en la palabra de Dios, un poquito de estudio de Biblia y un poquito de estudio de liturgia, claro. Oh Dios, que quieres que todos los hombres... Moisés dijo a Josué, palabra de Dios. No son misas, eso hay que dejarlo muy claro. No, clarísimo, no son misas, no hay consagración. Es verdad que alguien que no haya asistido nunca a una Eucaristía puede decir que es como una Eucaristía. No, nosotros nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, rezar juntos, porque rezamos la oración dominical, y compartir el pan, el cuerpo de Cristo, pero no es una Eucaristía. Lo importante son las Eucaristías. ¿Qué ocurre? Que hay muchos pueblos pequeñitos a los que no se puede acceder de otra manera. Bueno, es una manera de decir, es domingo, nos reunimos a rezar, pero no es una Eucaristía, no es una sustitución de una Eucaristía. Aleluya, aleluya. No es la mejor solución sería que todo el mundo pudiera asistir, pero claro, tenemos pueblos en los que la mayoría de la gente tiene más de 80 años. No tienen coche, no hay nadie que les pueda llevar a asistir a una Eucaristía, aunque sea al pueblecito de al lado, pero bueno, pues es sí, una solución. ¿Cómo fue el primer impacto, la primera vez que fuiste a una iglesia y llegaste una mujer detrás del altar? ¿Qué te decía la gente? Bueno, la primera vez, la verdad, estaba yo muy nerviosa. De hecho, me llevé a mi familia, a mis hermanos, a practicar el día de antes. No sé si fue más impactante para mí o para la gente. La gente, la verdad, se lo tomó en general, siempre hay alguna excepción, pero en general se lo tomó muy bien, porque ellos ya veían la situación. Claro, ellos prefieren reunirse a rezar en su iglesia, en la iglesia del pueblo, el domingo. Entonces, ellos ya veían la situación de que si no tenía que ser un sábado la Eucaristía y, bueno, pues quieren venir el domingo a misa, a juntarse y luego ya se quedan también hablando. Es decir, no es un acto social, porque es una manera de juntar la asamblea, pero funciona también como un acto social. Luego ya se ven, se preguntan. Como en los pueblos pequeños casi tenemos el asiento comprado en la iglesia, pues preguntamos. Yo cuando no veo a alguien en su sitio me preocupo, estará malo, estará enfermo. Entonces es una manera de que la gente del pueblo se siente muy acompañada. La gente mayor que vive sola se siente muy acompañada. Han desaparecido los colegios. Es verdad que el médico sigue viniendo a los pueblos pequeños, pero ya no viene todos los días, viene a lo mejor 3 veces a la semana. Es una manera de saber que algo tuyo, porque es tu iglesia, tu templo, algo tuyo todavía sigue manteniendo vida. Y para la gente mayor eso es muy importante, que su pueblo mantenga vida, aunque solo sea el domingo, pero luego también hay mucha gente que porque venimos el domingo, porque la iglesia se abre el domingo, pues la tienen más cuidada. Pues hay que poner flores, hay que limpiar, hay que cambiar las sabanillas porque están sucias. Es una manera de, toda la semana están preocupados, es una manera de decir, pues nos juntamos porque que hay que ir a barrer y quitar el polvo porque luego el domingo... Entonces socializan de esa manera. Es cierto que acompañamos, aunque no sea presencialmente, acompañamos de una determinada manera. El sol a veces le cansaba, el viento lo empujaba hacia atrás. Suelo empezar el lunes ya, a la preparación. Es verdad que esto también te ayuda mucho a tu propia vida, porque claro, el tener que preparar la celebración, porque no es solo la homilía, que sí, pero la preparación de toda la celebración, a mí me sigue todavía imponiendo el sacar el Santísimo del Sagrario y dar la comunión. Eso es lo que más me impone de la celebración. Me sigo poniendo muy nerviosa.
Entonces es una preparación personal y eso termina una celebración y comienza la siguiente. Entonces, bueno, pues te las lecturas, las vas meditando para al final saber más o menos qué es lo que puedes hacer entender a los demás y también dependiendo del pueblo y de la gente que te va a escuchar. No es lo mismo hablar a unos niños que hablar a personas de 90 años. Nos vamos, volvemos el viernes que viene. Feliz semana para todos.